Vamos a hablar sobre la tectónica de placas. La tectónica de placas se origina junto con la hipótesis de la deriva continental propuesta en 1912 por Alfred Wegener. Alfred Wegener fue un astrónomo y meteorólogo que nació en 1880 en Berlín, Alemania. Él participó en la expedición danesa hacia Groenlandia, la cual duró 2 inviernos haciendo observaciones meteorológicas. A su regreso fue nombrado profesor de meteorología de la Universidad de Marburgo. Alfred Wegener murió en 1930 a la edad de 50 años. ¿Qué nos plantea la hipótesis de la deriva continental? Esta nos dice que hace millones de años existió un supercontinente llamado Pangea, el cual a su vez en la era mesozoica, hace 200 millones de años aproximadamente, comenzó a desfragmentarse en continentes más pequeños, los cuales hoy en día conocemos como América, África, Europa, Asia y Oceanía. También nos indica que durante esta era existía un mar que cubría la mayor parte de la superficie terrestre, que se llamaba Pantalasa. El nombre de este mar se origina de la palabra pan, que significa todo, y talasa, que significa mar. En este mar también existía el poco profundo mar de Tetis. ¿Qué pruebas tenemos sobre esta hipótesis? Wegener observó la semejanza entre las líneas costeras que existen a los dos lados del Atlántico. A su vez, estas líneas están siendo modificadas constantemente debido a la erosión y sedimentación. Él también realizó pruebas con fósiles, tipos de rocas y climas antiguos. Nos indica también que durante la separación de Pangea surgió el océano Atlántico. La corteza terrestre se encontraba fracturada y esto permitía que grandes cantidades de lava fluyeran hacia la superficie, lo cual hoy en día son las rocas ígneas meteorizadas que se encuentran en la costa oriente de Estados Unidos. Estas rocas se encuentran enterradas debajo de las rocas sedimentarias, las cuales conforman la plataforma continental. La datación radiométrica nos indica que la separación de Pangea comenzó hace aproximadamente entre 165 y 180 millones de años. Para darle credibilidad al argumento o a la teoría de Wegener, este personaje sospechó que los continentes en algún momento pudieron haber estado unidos en épocas pasadas al observar la gran coincidencia entre las formas de las costas de estos continentes. Estamos hablando específicamente de África y de Sudamérica. Si estos continentes pudieron haber estado unidos en algún momento, término que nosotros conocemos como Pangea. Entre las pruebas más importantes que nosotros tenemos o que encontraron para demostrar si estos continentes eran uno solo, tenemos lo que es esta figura. Tenemos de este lado África y tenemos Sudamérica de este otro lado. Prácticamente tomémoslo como un rompecabezas. Ahora estos dos continentes distan de miles de kilómetros, pero si los volviéramos a unir nos damos cuenta de que sí encajarían. Esta es una de las pruebas que se han encontrado para demostrar que sí existió un continente o un supercontinente llamado Pangea. Existen varios ejemplos fósiles de organismos idénticos que se han encontrado en lugares muy distantes. Por ejemplo, los han encontrado en África, en Sudamérica, en Antártida, en Australia y en la India. Uno de los más típicos es el Mesosaurus, que es un reptil acuático depredador de peces cuyos fósiles se han encontrado solo en las lutitas negras. Esta es otra de las pruebas que se han encontrado para demostrar de que sí han estado estos continentes, pudieron haber estado unidos estos continentes. Bordes divergentes eh, van a ser los que van a ir separando y causando el movimiento de los continentes. Vamos a encontrar bordes convergentes y bordes divergentes. Los bordes convergentes van a ser donde el movimiento o las corrientes del manto van a encontrarse a un solo movimiento. En el borde divergente vamos a encontrar un movimiento de ascenso y en el borde divergente un movimiento de descenso, ¿verdad? Entonces en este punto podemos observar que las capas de la Tierra, las cortezas, se van juntando y se van uniendo. Bordes divergentes van a ser los que van a ir separando y causando el movimiento
de los continentes. Vamos a encontrar bordes convergentes y bordes divergentes. Los bordes convergentes van a ser donde el movimiento o las corrientes del manto van a encontrarse a un solo movimiento. En el borde divergente vamos a encontrar un movimiento de ascenso y en el borde divergente un movimiento de descenso, ¿verdad? Entonces en este punto podemos observar que las capas de la Tierra, las cortezas, se van juntando y se van uniendo. La prueba que Wegener hizo fue una prueba paleontológica, ya que lo que él buscó fueron coincidencias entre los fósiles que encontraba a los dos lados del océano Atlántico. Cuando él planteó estas hipótesis, a él no le creyeron mucho, ¿verdad? Porque no tenía fundamentos para poder demostrar de que en serio la Tierra se había separado poco a poco. Entonces él lo que hizo fue pensar en dos hipótesis, ¿verdad? Una que decía de que la fuerza de la Luna y el Sol provocaban una fuerza gravitatoria sobre la Tierra y esta ocasionaba que las mareas aumentaran. Cuando las mareas aumentaban, chocaban contra los continentes y esto provocaba que se fueran deslizando poco a poco. También les voy a hablar un poco sobre lo que es el paleomagnetismo. Como sabemos, nuestro planeta Tierra tiene dos polos magnéticos y dos polos geográficos, ¿verdad? Estos están casi alineados. En nuestros polos podemos encontrar piedras con propiedades magnéticas que tienen hierro y magnetita, ¿verdad? Estas se llaman brújulas fósiles y estas brújulas fósiles tienen la característica que cuando se calientan a una alta temperatura pierden su propiedad magnética y cuando se enfrían van ganando esta propiedad magnética gradualmente, ¿verdad? El paleomagnetismo más que todo es cuando las piedras se magnetizan y estas guardan su magnetismo durante años. Así como las piedras que existen en los polos, estas tienen una dirección que siguen las líneas del campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Y estas tienen ese magnetismo desde hace millones de años, entonces por eso es que se llama paleomagnetismo, ¿verdad? En la actualidad tenemos lo que son las pruebas paleomagnéticas. Estas dicen de que algunas rocas que contienen guardada la magnetización durante tanto tiempo, ¿verdad? Y que se encuentran en lugares muy distantes a la hora de unir los continentes, estas señalan la misma dirección, ¿verdad? Como sabemos, el campo magnético de nuestra Tierra es más o menos como que si hubiera una barra gigante imantada en medio de ella, ¿verdad? Entonces estas piedras siguen esas direcciones de los campos magnéticos. También hay otra prueba que dice que es la de la deriva polar norte, ¿verdad? Que dice que el polo magnético y el polo geográfico estuvieron alineados hace mucho tiempo. Y durante el transcurso de 500 millones de años, este ha ido cambiando de posición, a manera de que en la actualidad ya no están alineados. De Harry Hertz, geólogos empezaron a realizar investigaciones y adaptaron y aceptaron el criterio de Harry Hertz, en la cual decía que el campo magnético de la Tierra cambiaba predominantemente. Durante la inversión geomagnética, el polo magnético norte pasaba a ser el polo magnético sur o inversamente. Si nos damos cuenta en esta gráfica, el polo norte geográfico es el mismo, pero el polo magnético es inverso. Si nos damos cuenta, el polo norte geográfico pasa a ser el polo sur magnético y el polo norte magnético pasa a ser el sur geográfico. La lava se solidifica durante los periodos de polaridad inversa, de magnetización con la polaridad opuesta de las rocas que están formadas. Cuando las rocas muestran el mismo magnetismo que el campo magnético terrestre actual, se dice que la polaridad es normal, mientras que las rocas que tienen magnetismo opuesto se dice que tiene polaridad invertida. Estas rocas se forman a la hora que el magma se enfría y se solidifica. El primer estudio profundo de este tipo se llevó en las costas del Pacífico norteamericano, en las cuales se hallaron resultados inesperados. Ellos hallaron bandas alternas de magnetismo
de baja y alta magnitud. En 1963, Mate y Bray demostró que las bandas de alta y baja intensidad respaldaban el concepto que tenía Hertz de la expansión del suelo oceánico. Sugirieron que las franjas de magnetismo de alta intensidad son regiones donde el poliomagnetismo de la corteza oceánica tiene polaridad normal. Si nos damos cuenta en la gráfica, tenemos periodos donde la polaridad era normal y periodos donde la polaridad era inversa. Si nos damos cuenta también en esta otra gráfica, la polaridad que se ha venido llevando desde hace 4 millones de años atrás hasta la presente. A la inversa, las franjas de baja intensidad son regiones donde la corteza oceánica está polarizada en dirección opuesta. Si nos damos cuenta en la gráfica, vemos los dos tipos de polaridades, que es la inversa y que es la normal. Nos damos cuenta que la corteza oceánica está polarizada de la dirección inversa y por consiguiente esto lo que hace es que debilita el campo magnético que está existente. A Hertz les surgieron varias dudas, entre ellas cómo se forman las franjas paralelas de roca magnetizada normal e invertido por todo el suelo oceánico. Donde se dio cuenta de que en las crestas de las dorsales oceánicas de magnetización, la polaridad del campo magnético existente causa la expansión del fondo oceánico. Si nos damos cuenta en la gráfica, vemos el tipo de expansión que existe en la corteza terrestre. Si nos damos cuenta, existe la expansión del fondo oceánico, la corteza oceánica y los componentes, ¿verdad?, de donde se maneja este tipo de movimiento y la expansión que sucede dentro de nuestro océano. A causa de la expansión del fondo oceánico, la anchura de esta franja de corteza magnetizada aumenta de manera gradual. Tal vez nosotros como seres humanos no nos damos cuenta de las anchuras que estas van provocando, pero durante varios periodos de miles de años, la expansión marítica, dado que se van añadiendo nuevas rocas en cantidades iguales en los dos lados del suelo oceánico.